¿Sabes qué es lo que realmente rompe a una persona? No el dolor en sí, sino cómo llega. 4 palabras en un teléfono, sin punto final, sin disculpa, sin explicación. Me voy con él. Eso fue todo, como si nuestros 4 años fueran una habitación de hotel de la que se retiró temprano. Me quedé mirando esa pantalla tanto tiempo que las letras empezaron a difuminarse. Lo leí una y otra vez. Pensé que tal vez me había perdido algo, alguna explicación, aunque fuera una palabra. Pero no, ni siquiera escribió su nombre. Solo él, como si ya debiera saberlo. ¿Y sabes qué? Lo sabía. Su familia había estado plantando semillas durante meses. En cada cena, insinuaciones cayendo como de una bolsa rota. Los padres de Stefan tienen contactos, ¿sabes? Stefan consiguió otro ascenso, impresionante para su edad. Stefan va a París con sus padres. ¿No es encantador? Mientras tanto, yo estaba trabajando duramente, tratando de lanzar mi propia startup tecnológica desde un espacio de coworking con luces parpadeantes y una máquina expendedora que se tragaba mis monedas. Pero estaba construyendo algo real, algo en lo que creía, algo en lo que se suponía que debíamos creer juntos. Su familia no quería fe, querían pruebas, del tipo que viene con gemelos y puntajes crediticios. Me quedé ahí mirando el mensaje mientras la tetera chillaba detrás de mí. Había hecho té para ambos. Su favorito, manzanilla, que siempre compraba al por mayor porque decía que le ayudaba a dormir después de días largos. Me quedé allí con 2 tazas, una enfriándose, la otra repentinamente sin sentido. Ni siquiera vino a casa a empacar. Se fue mientras yo estaba en una presentación de ventas. Se llevó sus abrigos, su cargador, su estúpida higuera de hoja de violín y la cámara vintage que le regalé la Navidad pasada. Pero dejó la foto enmarcada de nosotros en Coney Island. Por supuesto que lo hizo. Casi le respondo. Escribí 3 respuestas diferentes. ¿En serio? Te di todo. Buena suerte cuando se aburra de ti. Pero las borré todas. No quería darle la satisfacción de saber que estaba destrozado. En cambio, apagué mi teléfono, caminé al espejo y vi la versión de mí que había dejado atrás. Cabello demasiado desordenado, ojos demasiado cansados, una camiseta con su base de maquillaje todavía en el hombro. Me veía como alguien que había perdido. Me sentía como alguien que había perdido. Durante 2 días no hablé con nadie. Mi amigo Marcus llamó 9 veces. No contesté. Mi arrendador tocó por la renta. Lo ignoré. La aplicación que estaba desarrollando, dejé que un error se publicara que estrelló la mitad del backend. No me importó, pero al tercer día algo cambió. Me desperté todavía en el sofá y vi su taza en el fregadero, la misma que decía que el mundo arda, estoy bebiendo té. La miré fijamente durante 1 minuto completo. Luego agarré un marcador y tachó la palabra té. Escribí venganza en su lugar. Fue entonces cuando supe que no le rogaría que volviera. No le probaría nada a sus padres. Simplemente ganaría. No solo seguir adelante. Florecería. Y ella miraría. No supe de ella durante semanas después de esa ruptura de una línea. Sin llamada, sin mensaje, solo silencio como si nunca hubiera existido. Pero sus redes sociales, eso me lo dijo todo. A los pocos días cambió su foto de perfil por una de ella, y él en algún lodge de esquí. Abrigos blancos a juego, sonrisas falsas a juego. Él era el tipo de tipo que usaba gafas de sol de noche, probablemente porque su ego bloqueaba la luz de la luna. Y los pies de foto, agradecida por nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Yo todavía me estaba ahogando con el viejo final. La gente empezó a escribirme. Amigos mutuos. Algunos incluso tuvieron la audacia de preguntar si estaba bien, como si me hubieran dejado con suavidad, no tirado a la calle como la basura de la semana pasada. Uno de ellos, Daniel, me envió una foto que ella había publicado en su historia. Stefan, sí, ese es su nombre, por supuesto, comprándole un coche nuevo, no un hatchback usado, una SUV de lujo completamente equipada con un lazo. Un maldito lazo. Me quedé mirando esa foto durante horas, no porque la extrañara, sino porque no podía dejar de pensar en lo fácil que fue para ella intercambiar todo lo que teníamos por asientos de cuero y asistencia de carril. Habíamos luchado juntos, habíamos sacrificado. Ella estuvo ahí en los primeros días,
cuando no podía permitirme comida para llevar, cuando pedí dinero prestado a mi primo para comprar un cargador nuevo de laptop. Ella conocía la sangre que puse en construir mi startup. Me vio trabajar 3 noches seguidas. Me tomó la mano cuando mi primer inversionista me ignoró. Me dijo que estaba destinado a algo grande. Pero supongo que el destino pierde su encanto cuando alguien más ya tiene la mansión. Yo era la historia de lucha. Stefan era el atajo al éxito. Y lo que más dolió, ella me había dicho una vez que el dinero no le importaba, que la obsesión de su familia con la imagen le daba asco. Afirmó que quería algo real. Yo era real, demasiado real, tan real que cuando la vida se volvió incómoda, corrió de vuelta a la comodidad, de vuelta a ser elegida, de vuelta a ser aceptada por sus padres. Seguía pensando que tal vez debería confrontarla. Tal vez debería aparecer en una de sus cenas elegantes y decir, «Oye, ¿te acuerdas de mí? ¿El tipo en el que creías antes de que llegaran las opciones de acciones?» Pero no lo hice. En cambio, me enterré en el trabajo. No porque fuera fuerte, sino porque no tenía nada más. No fue glamuroso, fue brutal. Dormí en el sofá la mayoría de las noches. Mi refrigerador estaba vacío, excepto por hummus vencido y refresco sin gas. Ignoré mensajes, me salté cumpleaños. Mi vida se convirtió en un ciclo. Despertar, mirar la pantalla, codificar, arreglar errores, colapsar, repetir. Pero algo extraño sucedió en ese silencio. Mi aplicación empezó a ganar usuarios. Luego un periodista escribió un pequeño artículo sobre ella. Luego un influencer de TikTok hizo un video. Y así, de repente, la gente estaba hablando de ella. Las ofertas de financiación empezaron a gotear, luego a inundar. No le dije a nadie al principio, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Quería mantenerlo puro, para mí, porque a diferencia de ella, no estaba haciendo esto por aplausos. Lo estaba haciendo porque había sido rechazado, descartado, medido y encontrado insuficiente. E iba a asegurarme de que la próxima vez que me viera no sería porque estaba parado en su puerta. Me vería porque estaba en todas partes donde mirara. La primera vez que vio mi cara de nuevo, no fue en persona, fue en una valla publicitaria justo en medio de su parte de la ciudad. No, no la había colocado allí por despecho. Simplemente sucedió. Mi empresa consiguió su primera ronda de financiación importante, 7 cifras, y la agencia de publicidad que llevaba la campaña eligió la ubicación sin que yo siquiera lo notara. Poético, ¿verdad? La misma calle, donde sus padres solían llevarme con charlas condescendientes, ahora tenía mi nombre elevándose sobre el tráfico. No publiqué sobre ello. No presumí. Pero ella lo vio. Oh, definitivamente lo vio. Lo sé porque una semana después me desbloqueó. Luego vinieron los me gusta en mis publicaciones antiguas. El sutil rastro de migas de pan. Y la cereza del pastel, un mensaje a la 1:14 de la madrugada. Solo una palabra. Felicitaciones. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía todo que decir, y nada de eso valía la pena darle más. Había pasado meses creyendo que yo era el roto, que tal vez ella tenía razón al irse, que tal vez era demasiado pedir que alguien amara a una persona construyendo desde cero. Pero ahora estaba recibiendo correos electrónicos de personas a las que solía rogar por reuniones. Estaba contratando personal. Tenía una oficina real. Incluso conseguí mi primera tarjeta de crédito corporativa con mi nombre grabado en plata. Pero no solo me estaba reconstruyendo. Algo más también había cambiado. Conocí a alguien. Su nombre es Lena. Y no se parece en nada a Sabine. No le importa que no use trajes. No trata la ambición como moneda para gastar en aprobación. Escucha no porque esté tratando de encontrar debilidades en lo que digo, sino porque realmente le importa. Nos conocimos en un evento de networking. Casi lo salto. Estaba cansado. No me había afeitado, usando los mismos tenis que había tenido durante 4 años. Pero ella me encontró interesante de todos modos. No mi presentación, no mi producto, yo. Y justo cuando las cosas con Lena empezaban a sentirse reales, Sabine escribió de nuevo. Esta vez fue más largo. No sé si esto es raro, pero pasé por tu valla publicitaria el otro día. Te ves feliz, realmente feliz. Me alegra que te esté yendo bien.
Siempre mereciste más crédito del que la gente te dio. No sabía qué hacer con eso. Se sentía demasiado tarde, demasiado ensayado, como si hubiera visto el barco zarpar y quisiera nadar detrás de él solo para decir que lo intentó. Pero ya había terminado de ser su plan de respaldo. No era el trampolín emocional en el que podía rebotar cuando su chico de oro estaba ocupado jugando a gerente. En cuanto a Stefan, no estaba exactamente envejeciendo bien en toda esta historia. Los amigos mutuos empezaron a susurrar. Aparentemente había estado trabajando hasta tarde mucho. Sabine dejó de publicar fotos. Luego alguien me dijo que se había mudado de su apartamento. El rumor era que a sus padres no les gustaba su actitud. Su actitud. Irónico, ¿verdad? Pero no celebré. Ni siquiera me sentí validado. Me sentí vacío. Porque cuando alguien te tira como basura y te levantas de eso, hay este espacio hueco donde solía vivir la fantasía de venganza. Te das cuenta de que nada de lo que construyas deshará lo que hicieron. Solo demuestra que nunca los necesitaste en primer lugar. Aún así, no era estúpido. Sabía que esta no sería la última vez que sabría de ella, porque cuando las personas te dejan por algo más brillante, no esperan que lo que dejaron atrás las supere en brillo. Fue un martes lluvioso, el tipo de día en que el cielo parece que se rindió a mitad de la mañana. Estaba en la oficina finalizando un acuerdo de asociación importante cuando la recepcionista llamó con voz confundida. Dice que te conoce. No está en el calendario, pero no se irá. Lo supe antes de que dijera el nombre. Mi estómago se convirtió en hielo. Salí al vestíbulo y allí estaba, Sabine, con un abrigo beige que probablemente costaba más que mi renta del primer año, cabello perfecto, cara ilegible. Pero no estaba resplandeciente como antes. Algo en sus ojos se veía mal. Vacío. Trató de sonreír. «Wow, este lugar es enorme». No respondí. Solo miré. Ella era la misma persona que me había dejado por mensaje de texto, que desapareció en el lujo y solo resurgió cuando mi nombre empezó a aparecer en revistas. Y ahora estaba aquí, sin invitación, como si no hubiera pasado el tiempo. «Estaba en el área», dijo, tratando de mantener su voz casual. «Solo quería ver cómo estás». Era una mentira tan grande que ni siquiera me inmuté. No estaba aquí al azar. Había planeado esto. El momento no se me escapó. 2 semanas después de que se filtrara la noticia de la próxima expansión de mi empresa. Una foto de prensa mía con un ejecutivo de Fortune 100 acababa de volverse semi-viral. De repente era visible. De repente le importaba de nuevo. La llevé a una pequeña sala de reuniones, fuera de la vista de mis empleados. Lo último que necesitaba era chisme. Se sentó frente a mí como si fuera una primera cita, pero no me incliné hacia adelante. No pregunté cómo estaba. Solo esperé. Cometí errores, finalmente dijo. No me di cuenta de cuánta presión me estaban poniendo mis padres. Pensé que Stefan era la decisión correcta. Se sentía seguro, pero todo estaba mal, todo falso. Me quedé callado. Parte de mí quería explotar, recordarle que no solo se fue. Me humilló. Dejó que sus padres hablaran de mí como si fuera una fase que necesitaba superar, y no me defendió ni una vez. Trató nuestros 4 años como un calentamiento antes de que comenzara su vida real, y ahora que su fantasía se destrozó, recordó al tipo sin dinero y demasiados sueños. Siguió hablando. Dijo que extrañaba cómo solíamos reír, cómo todavía tenía esa vela fea que hice para ella que olía a canela quemada. Preguntó si estaba viendo a alguien. Quería mentir, quería decir no, para ver ese destello de esperanza cruzar su cara, solo para arrancarlo. Pero no lo hice. Dije la verdad. Sí, dije. Su nombre es Lena, es amable, real. Sabine miró hacia abajo, y fue entonces cuando me di cuenta de que había venido esperando una puerta. En cambio, encontró una pared. ¿Me odias?, preguntó en voz baja. No respondí de inmediato porque la verdad era más complicada que sí o no. No la odiaba, la compadecía, porque tenía todo y aún no era suficiente, porque dejó a un hombre que le habría dado el mundo por un hombre que solo rentaba el suyo. No te odio, dije, pero terminé de dar espacio en una vida en la que no creíste. Sus labios temblaron. Asintió como si lo hubiera esperado, como si aún doliera de todos modos. Se fue sin pedir más, sin abrazo, sin número, sin tal vez algún día.
Solo una salida silenciosa y una última mirada, como si estuviera tratando de memorizar una habitación en la que nunca más la dejarían entrar. Y me quedé allí sentado mucho tiempo mirando la puerta después de que se cerró, porque esa fue la primera vez que realmente sentí que había ganado, no por venganza, no por ego, sino porque ya no la necesitaba, ni siquiera un poco. Los días después de que ella apareciera fueron extrañamente tranquilos, sin mensaje de seguimiento, sin publicaciones crípticas, sin amigos mutuos comunicándose diciendo que necesitaba cierre. Era como si hubiera desaparecido de nuevo, excepto que esta vez no dolió. No estaba sentado junto al teléfono. No estaba desplazándome por sus fotos como un niño enamorado. No sentía nada excepto claridad. Pero la tranquilidad no duró. Era un sábado por la tarde. Lena y yo acabábamos de regresar de un evento tecnológico de caridad donde había dado una pequeña charla sobre resiliencia y fracaso. Irónico, ¿verdad? Abrí la puerta principal con ese brillo cálido y agotado que obtienes cuando haces algo que realmente importa. Lena se quitó los zapatos, sonrió y dijo que haría café. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Sabine. Sin palabras, solo una foto, una imagen tenue del piso de su apartamento, cajas dispersas, una copa de vino solitaria, un momento de mudanza, tal vez simbólico, tal vez cebo. Debajo, una línea de texto. Extraño sentirme segura. Me golpeó de una manera extraña, no porque la compadeciera, sino porque era tan predecible. En el momento en que se acabaron sus aplausos, se arrastró de vuelta a la única persona que aplaudió sin necesitar un reflector. Me llamó seguro, como si eso fuera algo malo, pero lo que realmente quería decir era estable. Lo que realmente quería decir era leal. Lo que realmente quería decir era el tipo de hombre que se queda cuando se pone difícil, no uno que desaparece una vez que el brillo se desvanece. No respondí, ni siquiera se lo mostré a Lena, no porque estuviera ocultando algo, sino porque no quería que Sabine viviera en mi nueva vida, ni siquiera como una sombra. Había tomado suficiente de mí, tiempo, confianza, paz. Pero esa noche, mientras Lena y yo nos sentamos en el sofá viendo repeticiones de alguna tonta comedia de los 2000, no podía dejar de pensar en lo lejos que había llegado, cuán cerca estuve de rendirme, de dejar que su familia me definiera, de convertirme en el ex amargado y pobre que habían predicho. En cambio, me reconstruí con nada más que una laptop rota, un corazón quemado y una cantidad estúpida de terquedad, y ahora tenía a alguien que no me amaba a pesar de quién era, sino por ello. Al día siguiente recibí otro mensaje de Sabine, más largo esta vez. Sigo pensando en todas las pequeñas cosas, tus estúpidas listas de reproducción matutinas, la forma en que deslizabas notas en mis zapatos cuando tenía entrevistas. No sé por qué tiré todo eso. Simplemente entré en pánico. Todos me dijeron que Stefan era el sueño, pero no eras tú. Nunca podría serlo. Desearía haberlo visto antes. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Parte de mí quería escribir algo mordaz, descargar todo lo que había tragado durante el último año, pero no lo hice, porque el silencio era el mensaje ahora. Ella buscaba redención. Yo miraba hacia adelante. Más tarde esa semana apareció de nuevo. No en mi oficina esta vez, sino en un panel en el que estaba hablando. La vi en el segundo en que bajé del escenario. Estaba parada en la parte de atrás, tratando de mezclarse. No se acercó, solo observó, probablemente preguntándose cómo pasé de ser el tipo arreglando cables en el piso al hombre en un escenario iluminado, micrófono en mano, hablando sobre crecimiento. Cuando nuestros ojos se encontraron, asentí una vez. Sin sonrisa, sin saludo, solo reconocimiento silencioso. Ella asintió de vuelta, luego se dio la vuelta y se alejó. Y en ese momento me di cuenta el viejo, yo habría corrido detrás de ella. El yo roto, habría creído que el amor merece una segunda oportunidad solo porque alguien finalmente lo extrañó. Pero el hombre en el que me había convertido estaba demasiado ocupado viviendo la vida que ella no creyó que podía construir. Pasaron 3 semanas, y justo cuando pensé que todo estaba detrás de mí, recibí una invitación que nunca esperé. Un ex amigo mutuo estaba organizando una fiesta de lanzamiento en una azotea para alguna startup de bienestar, y me pidieron que fuera como orador invitado. Nada demasiado formal,
Solo una charla de 5 minutos junto a la chimenea sobre emprendimiento y resiliencia emocional. La palabra irónico ni siquiera empieza a cubrirlo. Casi declino. Pero Lena me convenció de ir. Te has ganado el reflector, dijo. Además, tal vez es hora de que algunas personas vean cómo se ve realmente prosperar. El lugar era impresionante. Todo vidrio, jazz suave sonando, sonrisas falsas y cócteles reales flotando por la multitud. Gente que no había visto en años de repente conocía mi nombre de nuevo. Y mientras estaba parado en el borde de la azotea, bebiendo ginger ale y preparando mentalmente mi discurso, escuché una voz que no había oído en casi un año. Suave, familiar y completamente no deseada. Eric. Me di la vuelta. Por supuesto que era ella. Sabine se veía diferente. No peor, solo menos pulida, como si ya no estuviera tratando tan duro de impresionar, lo que de alguna manera la hacía más real de lo que la había visto en mucho tiempo. Pero no bajé la guardia. No iba a reescribir la historia por nostalgia. No pensé que te encontraría aquí, dijo. Una mentira, obviamente. Sabía que iba a hablar. Todos lo sabían. Mi nombre estaba literalmente en el folleto del evento. Asentí. Supongo que la ciudad es más pequeña de lo que pensábamos. Dio una media sonrisa. Vi tu entrevista la semana pasada, la del podcast de negocios. Hablaste sobre lealtad, sobre cómo algunas personas solo empiezan a creer en ti después de que todos los demás ya lo hacen. No dije nada. Dejé que el silencio hablara. Ella miró hacia otro lado por un segundo, luego de vuelta a mí. No estaba lista para lo que teníamos. Esa es la verdad. Pensé que necesitaba a alguien con poder, pero necesitaba a alguien con corazón. Tenías ambos. Simplemente no lo vi hasta que se fue. Y ahí estaba, la confesión. La escena que probablemente había ensayado 100 veces en su cabeza, esperando el momento en que me ablandaría, ofrecería una bebida, tal vez sugeriría que nos pusiéramos al día. El viejo yo podría haber hecho exactamente eso. Habría abierto la puerta lo suficiente para que ella se deslizara de vuelta. Pero mientras ella miraba hacia atrás, yo había pasado cada día mirando hacia adelante. Me alegra que lo descubrieras, finalmente dije. Pero lo descubriste para ti misma, no para nosotros, y no queda nada que rescatar. Parpadeó varias veces, sorprendida de lo tranquilo que estaba, lo compuesto, como si hubiera esperado que fuera amargo o herido, o silenciosamente esperando que dijera que había cometido un error. Pero yo ya no era ese hombre, y entonces, como si fuera escenificado por el karma mismo, Lena apareció. Se acercó, enlazó su brazo con el mío y le dio a Sabine la cálida y confiada sonrisa de alguien que no tenía nada que probar. No necesitaba presentarlas. Sabine sabía exactamente quién era. Lena preguntó si estaba listo para repasar mis notas. Dije que sí. Sabine retrocedió, ojos parpadeando con algo entre arrepentimiento y resignación. Fue bueno verte, dijo. Asentí una vez. Cuídate. Se quedó un segundo más. Luego se dio la vuelta y desapareció entre la multitud como solo otra cara en un mar de personas, tratando de parecer importantes. Y mientras Lena y yo caminábamos al escenario juntos, me di cuenta de que lo más poderoso que había hecho no fue probarle que estaba equivocada. Fue probarme a mí mismo que estaba en lo correcto. Una semana después de ese encuentro en la azotea, recibí una carta, no un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta escrita a mano real, metida en un sobre elegante con mi nombre garabateado en cursiva inclinada, que no había visto desde que solía pegar notas en el espejo de mi baño. Dentro tenía 5 páginas de largo, por delante y por detrás. 5 páginas de disculpas, recuerdos, explicaciones, excusas y, por supuesto, arrepentimientos. Escribió sobre cómo siguió esperando la chispa con Stefan, cómo pensó que tal vez la estabilidad vendría después, cómo se sentía como una visitante en su propia vida. Dijo que extrañaba cómo solía tararear cuando estaba concentrado, cómo sabía su orden de café de memoria cuando ella no, cómo la vi antes que nadie más. La parte que más se quedó conmigo fue cerca del final. Escribió: no me di cuenta de que estaba rompiendo algo real porque estaba persiguiendo algo brillante. Esa oración se quedó en mi pecho durante mucho tiempo.
Pero la verdad es, ella no rompió nada, lo abandonó, y ahora quería volver como si solo hubiera sido una pausa, como si la vida real tuviera un botón de deshacer. No le escribí de vuelta, no quemé la carta ni la publiqué en línea por simpatía, solo la metí en el fondo de un cajón debajo de una pila de cuadernos viejos. No porque quisiera guardarla, sino porque necesitaba recordar cuán lejos había llegado de la versión de mí que habría visto esa carta como esperanza. Lo loco es que mi vida no explotó después de que se fue. Se encendió. El negocio se expandió a 3 ciudades. Conseguimos un contrato gubernamental que pensé era inalcanzable. Comencé a ser mentor de jóvenes empresarios que me recordaban a mí mismo. Tipos trabajando desde cafés y durmiendo 3 horas por noche porque creían en algo en lo que nadie más creía. Y Lena se convirtió en más que solo una pareja. Fue la persona que celebró mis victorias sin pedir crédito, que me hizo responsable cuando dudé de mí mismo, a quien no le importaba el tamaño del escenario. Ella siempre aplaudía más fuerte, incluso cuando nadie más estaba mirando. Una noche, después de un largo día de reuniones consecutivas, le conté a Lena toda la historia. Desde el principio, no me guardé nada. Le dije sobre el mensaje de texto, las fotos del yate, la carta, todo. Pensé que estaría herida o molesta, tal vez incluso un poco celosa, pero solo sonrió suavemente y dijo, «No tengo miedo de tu pasado, solo estoy agradecida de que hiciera espacio para mí». Fue entonces cuando lo supe, fue entonces cuando me di cuenta de que todo lo que pensé que había perdido nunca fue realmente mío. Había estado aferrado a una idea del amor, algo construido sobre supervivencia y esperanza, no confianza y verdad. Lo que Sabine me dio en ese último año no fue amor, fue una cuenta regresiva hacia la traición, y lo que tenía ahora esto era paz, esto era honestidad, esto era tierra firme que no tenía que ganar o rogar. Ella tuvo su oportunidad, se fue, y no importa cuántas cartas escribiera o con qué frecuencia apareciera en multitudes, no podía reescribir el final, porque el hombre que había dejado atrás ya no existía. La última vez que vi a Sabine no fue planeado, no estaba vestido para impresionar, sin gran entrada, sin multitud, sin reflector, solo una mañana regular en un café del centro, donde usualmente me detenía antes de ir a la oficina. Estaba haciendo fila, medio dormido, esperando mi café negro habitual, cuando escuché un suave grito detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba. Se veía más pequeña, no físicamente, emocionalmente, como alguien que había cargado demasiado arrepentimiento durante demasiado tiempo y estaba empezando a desmoronarse bajo él. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Le di un cortés asentimiento. «Te ves bien», dijo con torpeza sin aliento. «Ocupado. Importante». «Solo consiguiendo café», respondí con un encogimiento de hombros. «No tan importante», se rió nerviosamente. «Quise decir en la vida». No dije nada al principio. No necesitaba. Creo que mi silencio dejó claro que la vida que una vez había dejado atrás ahora estaba a millas fuera de su alcance. Preguntó si tenía un minuto para sentarnos. Contra mi mejor juicio, acepté. No por curiosidad, sino porque quería este capítulo cerrado, no solo ignorado. Nos sentamos junto a la ventana. Me contó cómo terminaron las cosas con Stefan, cómo se desmoronó una vez que la imagen se agrietó, cómo él la trataba más como un trofeo que como una pareja, cómo sus padres todavía desaprobaban todo lo que hacía, incluso después de que había seguido cada plan que habían trazado para ella. Admitió que estaba sola, que seguía pensando en la vida que había desechado, en mí. «Sé que es demasiado tarde», dijo con voz temblorosa, «pero eras la única persona que me veía, no por lo que podía ofrecer, sino por quien realmente era». Bebí mi café y la miré a los ojos, y por primera vez no sentí ira, desamor, ni siquiera lástima. Sentí libertad. «Lo hice», dije en voz baja, «y te amé tan bien como sabía hacerlo. Pero tú no me viste, no cuando importaba, y el hombre que dejaste atrás ya no está aquí». Las lágrimas llenaron sus ojos. Asintió como si lo hubiera visto venir, como si parte de ella hubiera esperado una respuesta diferente, pero en el fondo respetara la verdad. Me levanté, le dije que le deseaba paz
y me alejé sin mirar atrás. Y eso fue todo, sin gran escena, sin beso final, sin explosión dramática. Solo dos personas que habían tomado caminos diferentes, y una de ellas finalmente aceptando que había elegido el equivocado. Ahora me despierto cada mañana al lado de Elena. Vivimos en una casa modesta pero hermosa, en las afueras de la ciudad. Ella hace café, mientras yo reviso propuestas. Discutimos sobre qué película ver y quién olvidó vaciar el lavavajillas. No es una fantasía, es real. Y eso es lo que siempre quise. No alguien que quisiera la idea de mí, sino alguien que me amara cuando no tenía nada y todavía está a mi lado ahora que he construido todo. Mi negocio está prosperando, mi corazón está sanado, mi pasado está cerrado, y la mejor parte, no tuve que vengarme, solo tuve que crecer, en silencio, honestamente, completamente. Ella perdió algo raro el día que se fue, pero yo encontré algo invaluable, a mí mismo, el hombre que no se rindió, que no se volvió amargado, que entendió que algunas personas tienen que dejarte para que te des cuenta de que nunca necesitaste su aprobación para ser extraordinario, y mientras ella se sienta donde sea que esté ahora, probablemente desplazándose por fotos viejas, preguntándose cómo podría haber sido, yo estoy viviendo la vida que nunca creyó que era capaz de construir, no por despecho, sino porque finalmente entendí que la mejor venganza no es un espectáculo, es el silencio, es el crecimiento, es una vida tan malditamente buena que ya ni siquiera piensas en probársela a nadie. Gané, no porque ella perdió, sino porque nunca dejé de creer en la versión de mí en la que nadie más quería creer, y al final, eso fue suficiente, más que suficiente.